tus ojos, iglesia. Es un tiempo de adoración a nuestro Dios. Él está aquí. La presencia de nuestro Dios está aquí. Queremos adorarte, Señor. Tu palabra que es verdadera, Señor, que alimenta nuestro corazón, que nos enseña, que nos guía, que nos corrige. Nos enseña, Padre, que donde hay 2 o 3 personas reunidas en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellas. Y sabemos, Padre, que tú cumples tus promesas. Por eso sabemos que tú estás aquí. Gracias por invitarnos a esta fiesta espiritual, Padre, que es en tu honor y para tu gloria. Ahí es donde queremos estar, Padre, a tus pies. A tus pies. Ese es el lugar seguro, Señor. Ese es el lugar donde queremos estar en tu presencia. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en este lugar, Padre. Que toque cada corazón, que prepare cada corazón, Señor. Que nos fortalezca, que nos bendiga. El día de hoy tomamos ese regalo de la paz, porque tu palabra dice que tú nos das un regalo, paz en la mente y en el corazón, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos estar listos, queremos estar concentrados, preparados para recibir tu palabra, Señor, para que tú nos enseñes y nos hables. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos aquí por un propósito tuyo que se cumplirá. Mi Dios, te pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe, nos guíe. Y en esta hora, Señor, háblale a tu pueblo, te pido. Quita toda palabra que sea de mi boca, Señor, y sé tú ministrando y enseñando a tu pueblo. Estamos preparados y listos, Señor, para recibir tu palabra. Si hay alguien triste en este momento, Padre, te pido que tú traigas consuelo a su vida. Te pido, Señor, que tú contestes, Señor, las necesidades que hay aquí. Que si hay alguien que ha venido atado por un pecado, por una adicción, por depresión, Señor, en esta hora, en nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, te pido que traigas libertad, Señor. Libertad a los cautivos, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder en esta hora, Señor. Desciende, Señor, y llena cada corazón. Estamos listos, papá. Te amamos, Jesucristo. Te alabamos y te adoramos. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿O más o menos bien? Eso es bueno. Ya en un par de semanas nos estaremos reuniendo a las 7 de la noche. Ya el sol está cediendo más temprano, entonces esté pendiente de nuestras redes sociales y le daremos exactamente la fecha para que podamos reunirnos un poco más temprano, como es costumbre los sábados. El día de hoy he tenido un tiempo muy especial con el Señor. He estado pues gran parte del día en el altar buscando al Señor, teniendo comunión con Él. Tuve una semana muy pesada, estuve de viaje toda la semana de trabajo y no pude estar en este lugar y hoy me desquité. Y la verdad fue un tiempo hermoso. Yo le decía al Señor, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia, Padre? Es una responsabilidad muy grande recibir aquello que Dios tiene para sus hijos. Y Dios puso una palabra muy fuerte que retumbaba en mi corazón y esa palabra decía promesas. Háblales de mis promesas. Háblales de mis promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso de honor y de dignidad.
Se supone que cada promesa debe estar respaldada con el honor de aquel que está dando esa promesa y con dignidad. Te quiero decir que la Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios. Hay unas Biblias que se le llama la Biblia, ya se me olvidó, la de colores, ¿cómo se llama? Arcoíris, muy bien. Una estrellita para los que me recuerdan. La Biblia arcoíris es una Biblia de colores, tiene muchos colores y los versículos vienen en colores. Y te da aquellos versículos de profecía, aquellos versículos de promesas. Y si tú vas a la Biblia vas a encontrar muchísimas promesas, miles de promesas que Dios tiene para su pueblo. Hoy desgraciadamente muchos de nosotros no confiamos en las promesas, porque hoy en día las promesas se las lleva el viento, dicen, ¿verdad? Las promesas de los hombres, las promesas de nosotros, hombres imperfectos. Hace tiempo me platicaron una historia que en Chihuahua hay una región donde hay muchas personas de descendencia menonita. ¿Sí has escuchado a los menonitas? Cuando he visto a lo mejor en la calle así unos güeritos que traen overol y que venden quesos. Y aquí no hay mucho, pero hacia más vaya al norte va a encontrar. Y ellos tienen una tradición de respaldar su palabra, respaldar sus promesas. Y cuando ellos llegaban hace algunos años y pocos años, llegaban a los negocios en Chihuahua, ellos cuando se llevaban su pedido ni siquiera lo firmaban. Y cuando les decían que si podían firmar, ellos se ofendían, porque su promesa era a la palabra, la promesa de pago. Y la gente en Chihuahua sabía que si llegaban los menonitas, a ellos les iban a dar la oportunidad de que lo que se llevaran ellos iban a volver a pagarlo. Yo creo que si eso hiciéramos en nuestros negocios hoy en día, a lo mejor no nos iría tan bien, porque ahora es promete, firma, pon huella y sello, y casi deja un enganche y deja un aval. Y todavía los negocios, como dicen, se la van rifando de que les paguen. Pero yo le quiero decir que no porque nosotros hayamos llevado el valor de la promesa tan bajo por nuestra manera de vivir, por los valores tan bajos, por la corrupción que hay, eso no quiere decir que las promesas de nuestro Dios se hayan degradado. Pero a veces, como dicen, el león piensa que todos son de su condición. Y pensamos en las promesas de Dios y decimos, sí, pero en realidad no creemos en ellas. Pero yo te quiero decir que Dios honra sus promesas con dignidad, porque Él es digno, porque Él es honorable, porque Él es perfecto, porque Él ama a sus hijos. Así es que las promesas de Dios, tarde o temprano, se cumplirán. A ver, lo voy a decir otra vez. Las promesas de Dios, tarde o temprano, se cumplirán. Eso. Digo, porque las promesas nos bendicen a sus hijos. Y te voy a decir algo. Generalmente Dios liga el cumplimiento de sus promesas sobre nuestras vidas a acciones que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, el Señor nos dice, si tú haces esto, vas a recibir esto. Al que cree, todo le es posible. O sea, pero primero, ¿qué? Hay que creer. ¿Y a quién le toca creer? A usted y a mí. Entonces nosotros nos damos cuenta que las promesas de Dios, Él las va a tener ligadas a que tú tomes acción en obediencia, en fe. Pero las promesas ahí están. Pero muchos de nosotros no las aprovechamos. Andamos viendo caras, andamos pidiendo préstamos, andamos pidiendo favores, cuando nuestro papá es el dueño
del cielo, la tierra y el universo. ¿Tiene sentido? Dígame usted quién. Si usted tuviera a su papá y tuviera una excelente relación con él, y usted tuviera una necesidad, y usted supiera que su papá la puede suplir, pero que el papá de su amigo tiene la capacidad de suplirlo también, y usted dice: no voy a ir con mi papá, voy a ir con el papá de mi amigo. Necesitaríamos estar fuera de nuestro juicio, ¿está de acuerdo? Porque sabemos que nuestro Padre nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Bueno, pero ahí yo dije una palabra clave: cuando tenemos una buena relación con nuestro Padre. Porque hay personas que ni siquiera con sus papás naturales se llevan bien, y obviamente no les van a pedir un favor. Para aquellos que tienen esa situación, yo te digo que la palabra de Dios es muy clara y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Es uno de los 10 mandamientos que tiene una promesa ligada. Así de importante es para el Señor que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Pero bueno, regresando al punto, nosotros tenemos que tener una buena relación con nuestro papá, y así le vamos a creer que Él va a cumplir las promesas. Muchas veces no hay fe en nosotros, por eso no se da el cumplimiento de la promesa. Y te quiero decir que hay un ejemplo muy claro. Yo cuando leí este pasaje, a mí como que dije: ¿cómo? Porque leí el versículo. Y aquí es bien importante que nunca saques la Biblia de contexto, que no tomes un versículo solamente, que se leas el contexto. Y yo leí un versículo y dije: ¿cómo? Dice: Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. A ver, ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es todopoderoso? Entonces, ¿cómo puede explicar usted que Jesús no pudo hacer ningún milagro? Ándele. Bueno, vamos a leer ese pasaje para que no se quede con la duda, que nos habla acerca de la incredulidad del pueblo de Dios. Porque la incredulidad del pueblo de Dios limita el poder de su Dios. Préndase bien esa. La incredulidad del pueblo de Dios limita el poder de nuestro Señor. Dice Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús de Nazaret, porque era su pueblo. Haga de cuenta que él regresó a su ciudad. Y dice: el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, porque en ese tiempo a Jesús ya lo seguía esa fama de que él hacía milagros. Y ellos, como lo conocían, dicen: oye, pues era el carpintero, ¿no era José su papá, María su mamá? Y ahora viene y nos quiere enseñar. Dice: se burlaban de él. Dice: es un simple, ¿qué? Carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Porque Jesús tenía hermanos, la Biblia lo dice. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. También tenía hermanas. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron ¿a qué? A creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. O sea, no creía en él su familia, no creían en él sus vecinos, no creían en él nadie de esa ciudad.
Y aquí viene la parte interesante. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús no pudo hacer milagros porque la gente no creía en el poder de Jesús. Hoy en día, ¿por qué no vemos tantos milagros? ¿Ya será que Jesús ya no tiene poder? ¿Será esa la respuesta? Entonces, ¿cuál será? Creo que es un detalle de fe, o es un detalle de que no creemos realmente. Muchos de nosotros vivimos en una emoción, pero no conocemos a Jesús. No hemos experimentado el poder de Jesús en nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos no mostramos la evidencia de que somos hijos de Dios y que tenemos fe en Él. Se me ocurrió ahorita este versículo, viene a mi mente, no lo tienen ahí, pero lo voy a leer. Santiago capítulo 2 versículo 17. Dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. La fe produce buenas acciones. La fe produce transformación de vida. La fe produce milagros. Pero hoy vivimos en un tiempo de mucha emoción, de mucho conocimiento a lo mejor, pero de poca intimidad con el Padre. Por lo cual no tenemos intimidad con el Señor, no lo conocemos. Porque para poder conocer a alguien necesitamos pasar tiempo con Él. Y muchos de nosotros, y no es un regaño ni mucho menos, el único momento para escuchar de Dios o para buscar a Dios es este día a esta hora. Pero salimos de aquí y el tanque se empieza a vaciar, y hasta la semana que entra llegamos con menos de la reserva. Había un pastor que a su iglesia le decía la gasolinera, porque las personas solamente iban cuando ya el tanque ya no trae gasolina. Y a veces pareciera que es una gasolinera. Más allá de venir a este lugar, ya ni siquiera a estar en la carpa 24/7, en el lugar donde tú estés, sea en tu trabajo, sea en tu hogar, sea manejando, podemos buscar la intimidad con el Padre. Y podemos ir sensibilizando ese oído espiritual para que aprendas a escuchar la voz de papá. Muchos de nosotros hoy en día es tan común que andan corriendo atrás de los profetas. Y no quiere decir que esté mal ir a escuchar una conferencia o una predicación de un profeta, pero muchas personas los mueve que les dé una palabra. Que quiero que me dé una palabra el profeta. Andan buscando un hombre que les dé una palabra, cuando aquí está toda la palabra que fue escrita para el pueblo de Dios. Andan buscando un hombre imperfecto que les dé una palabra, cuando tienen disponible. Ahorita nos decía el grupo Alabanza, ha sido roto el velo del lugar santísimo para que el pueblo de Dios pueda entrar. ¿No es algo triste? Que nosotros como pueblo, teniendo todo
esa bendición, esos beneficios, ese honor de poder entrar a la mismísima presencia del Padre, andemos buscando a alguien que nos dé una palabra, o andemos buscando a alguien que ore por nosotros. A veces ore por mí, pastor, venga, ore por mí. No, sí oro. ¿Y usted ya oró? No, pues es que a Dios lo escucha más. A mí Dios me escucha igual que a usted. Y yo con mucho amor siempre voy a orar por las ovejas. Siempre voy a orar por usted con amor. No me malinterprete. Cuando usted necesite oración, venga, yo voy a orar por usted. Pero que sea un acuerdo, no algo como que se pasa la bolita. Que usted ya está en una guerra, en realidad, en un tiempo íntimo con el Señor. Venga, pastor, ayúdame para juntos. Porque cuando dos piden hay poder, ándele. Pero no delegar algo tan hermoso y tan importante. Mire, sus discípulos de Jesús también tuvieron ese problema. Ahí sí decimos a veces, híjole, pues ¿dónde queda uno? Es la naturaleza del hombre. Jesús anduvo, ¿cuántos años con ellos? 3 años. Todo el tiempo lo vieron hacer milagros, resucitar muertos, curar enfermedades, multiplicar el pan, multiplicar los peces. Todas las cosas que lo vieron hacer. Y Él les dijo, me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar. Dígame si le creyeron. ¿Le creyeron? Marcos capítulo 16. Tiempo después que Jesús había muerto y había resucitado, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban camino desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Fíjese bien, lo reprendió por su obstinada, ¿qué? Incredulidad. Obstinada. Era una obstinación. O sea, era algo decir, oye, caminaron 3 años conmigo, vieron todo lo que hicimos juntos. ¿Cuántas veces, cuántos milagros, cuántas cosas hicimos? Y les dije que iba a morir y que iba a resucitar, y no me creyeron. Son unos obstinados incrédulos, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. O sea, no solamente se negaron a creer a que había resucitado, sino todavía unos lo vieron y fueron y les dijeron, yo dije, no es cierto. Dígame usted, ¿cuál será la condición del pueblo de Dios? ¿Por qué no podemos ver el poder de Dios manifestándose, iglesia? Por mi obstinada incredulidad. Por tu obstinada incredulidad. Yo te pregunto el día de hoy sinceramente, ¿cuántas veces el Señor te ha contestado en esa necesidad donde creías que era imposible que pudieras salir de ahí? ¿Cuántas veces has llorado y le has dicho, Señor, gracias? Y vivimos otra prueba y vuelve la incredulidad. Es algo natural en la carne del hombre, pero necesitamos caminar en el Espíritu para que la carne no tenga influencia sobre nuestra vida. Porque caminar en la carne y vivir en este mundo tan afanados de las cosas de este mundo nos hace quitar la vista del Padre.
de creer en sus promesas y lo que Él tiene para su pueblo y lo que tiene para ti. Entonces, al igual que sus discípulos, al igual que la gente de Nazaret, el día de hoy la condición de la iglesia de Cristo es una iglesia que no cree. Porque al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Aunque no lo veo, Señor, lo creo. Creo que el día de hoy es un llamado al despertar al pueblo de Dios, a que creamos en el Padre, a que pongamos nuestra fe en Él, a que recordemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, a que volvamos a nuestro primer amor, donde el Señor nos decía y nosotros hacíamos, donde a todo el que estaba alrededor de nosotros le hablábamos de Cristo, donde el celo y el amor por el Señor nos consumía. Y era tan sencillo arrodillarme como un niño y decirle: Padre, ayúdame, está en tus manos, y saber que será hecho. Jesús nos da otra oportunidad. Jesús se las dio a sus discípulos, porque después de que los regañó, después que les dijo obstinados, después de que les dijo incrédulos, Él les da una oportunidad y les dice en el versículo 15: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Iglesia, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que predicaste la buena noticia? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien que está alrededor de ti? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a venir a escuchar la palabra de Dios? Algunos de nosotros decimos: es que yo no sé compartir el evangelio. Bueno, pues tenemos clase de evangelismo. Dígale a Javier Rangel, a Pedro Cantú, y armamos otro grupo y los capacitamos. Pero generalmente los mariachis callaron. Cuando se abre, se quitan las ganas. Pero bueno, no les compartas tú, pero invítalos. Yo sí les voy a compartir. Yo creo que yo incomodo a mucha gente. A lo mejor a algunos hasta gordo les caigo, porque yo siempre voy a hablar de Jesús, porque Él es mi pasión, Él es mi amor, Él es mi amigo, Él es mi tesoro. Y siempre voy a hablar de Él con todo mi corazón, por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que Él hará. No pierda el honor y la bendición de compartir de Jesús, porque esas buenas noticias pueden transformar la vida de una persona, pueden transformar la vida de una familia, pueden transformar las generaciones de una familia, o pueden transformar una ciudad. Recuerdo una vez un amigo que era un director de una fábrica de aquí. Siempre le saco plática a todos y trato de ver a ver por dónde llegar. Y pues total cayó, sus papás eran cristianos. Y él de chiquito fue, no hombre, de ahí. Cada vez que había reunión lo invitaba y lo invitaba y lo invitaba y lo invitaba y lo invitaba. Yo creo que como un año y medio, hasta que cayó. Y desde la primera vez que fue, no dejó de ir. Después fue líder de grupos en casa. Y me acuerdo un día cuando se iba a ir, lo promovieron a otra ciudad. Y en la reunión de despedida me acuerdo que se puso de pie y dijo: le doy gracias a Dios por la insistencia de Gerardo,
Me daba pavor verlo. Me le escondía, no le contestaba el teléfono. Y me dijo: gracias, Gerardo, porque el día de hoy toda mi familia está en el camino. Gracias por tu insistencia. No tema caerle gordo a la gente, porque hay personas que usted, si no insiste, pueden morir sin Cristo. Y usted se quedó con la buena noticia. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Hay personas que me preguntan: Gerardo, ¿por qué ustedes no bautizan bebés? Porque un bebé no puede creer. Cree el papá y la mamá. Y está bien que cree el papá y la mamá, pero el día que crees que el niño va a decidir. Y la palabra de Dios da el orden correcto: creer y bautizarse. Aquí hay muchas personas que han creído y no se han bautizado. ¿Cómo le vas a decir a alguien que se bautice si tú no te has bautizado? Yo siempre que les pregunto es: ¿por qué no te has bautizado? Es que no estoy preparado. No vas a estar preparado nunca, porque seguimos fallando, seguimos pecando, porque estamos en la carne. Yo sigo pecando. Oh, el pastor peca. Sí peca, igual que usted. Pero me arrepiento y no disfruto, y me arrodillo y le digo: Señor, perdóname, Padre. Mi corazón llora. Si no te has bautizado, el día de mañana tenemos bautizos. No la pienses más, obedece al Señor, porque la Biblia dice: el que creyere, el que crea y sea bautizado será salvo. Y no quiere decir que si no te bautizas no seas salvo. Quiere decir que el que cree se bautiza, porque no hay ningún argumento para no obedecer al Señor. Pero el que se niegue a creer será condenado. Hay vida eterna para el que cree y condenación eterna para el que no cree. Estas señales, y aquí empieza la parte de la fe, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El día de hoy a veces los cristianos, sale alguien endemoniado y salían corriendo. Me acuerdo una vez en una iglesia, que no voy a decir dónde, pero era en otra ciudad. Nosotros estábamos chavos y ahí aprendimos. Llega una señora: mi hija está endemoniada, está endemoniada. Llega a la iglesia, estamos en la iglesia, y luego voltea la señora que estaba ahí y decía: no está el pastor. Y voltean a ver: aquí está un diácono, el mejor amigo del pastor. Y pues él como que dijo: ¿quién? No, usted. Y dijo: yo, sí. Y pues ahí vamos todos atrás de él. Y llegamos a la casa, era en la esquina de la iglesia. Y abrimos la puerta y no, en el baño. Y entramos al cuarto, estaban así como rotos algunos sillones y roperos. Y pues todos así aprendiendo del diácono, los jóvenes. Y llega: no, está en el baño. Y abre así el baño y no se ve nada. Dice: no, no está, no, sí. Y de repente voltea arriba, estaba en el techo. Y le hace así: ¡guau! Y el hermano sale corriendo. Y nosotros pues atrás de él. Dios nos ha dado el poder. El poder no es en nosotros, el poder está en nosotros, para poner nuestras manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Usted ve en el libro de los Hechos, casi en el último capítulo, cómo el apóstol Pablo es mordido por una serpiente venenosa. Cuando estaba sacando una leña, lo muerde la serpiente y no le pasa nada, se la sacude y todos lo ven y dicen: es un Dios. Y le empiezan a guardar reverencia. Él dice: no, que Dios ni que nada, soy un hijo de Dios. Y eso le crea una fama en el pueblo, que todos reciben a Cristo.
El problema el día de hoy es que muchas veces, por la misericordia de Dios, hay hombres, o habemos, o podemos llegar a ser cualquiera de nosotros, que Dios fluye a través de nosotros y haga un milagro. Y no, pues es que yo tengo el don, yo tengo el poder, y nos robamos la gloria de Dios. Y muchas veces es por la falta de fe que el Señor no actúa, pero también muchas veces es por el orgullo que hay en nosotros, por lo cual Dios no puede operar, porque no hay fe y hay mucho orgullo, y estamos perdiendo la oportunidad de recibir esas grandes bendiciones que el Señor tiene para su pueblo. Vamos a todo el mundo, predicamos el evangelio, bautizamos a la gente, pero el versículo se está acabando ahí para nosotros. ¿Cuándo vamos a despertar, iglesia? El día de hoy hay un ferviente deseo en mi corazón de despertar, de poder ver esto en nuestra iglesia. Yo creo que lo podemos ver, pero tenemos que creer. Tenemos que conocer al Dios que provoca esos milagros. Y si usted se da cuenta, el propósito de esos milagros es que la gloria sea para Dios. Porque cada vez que Jesús hacía un milagro, obviamente era misericordia hacia la persona, pero era que la gente pudiera atraer la atención de la gente para hablarles de ese maravilloso Dios. Dios tiene un propósito cuando sana a un enfermo. Dios tiene un propósito cuando levanta a un muerto. Dios tiene un propósito cuando hace un milagro. Pero lo importante el día de hoy, iglesia, es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él hizo y el poder que Él le dio a sus discípulos es el mismo poder que te ha dado a ti y me ha dado a mí, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero tenemos que creer. Creer. Y en ese momento, cuando ellos creyeron, la actitud de los discípulos cambió. Marcos 16, 19 y 20 dice: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes, predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales, ¿qué? Milagrosas lo que decían. Cuando nosotros cumplimos como iglesia, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros nos apasionamos, cuando nosotros le creemos al Señor que Él es todopoderoso, que Él cumple sus promesas, es en ese momento donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta y los milagros se empiezan a llevar a cabo para la gloria del Padre. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero no es el honor de una sola persona, es la bendición de todos aquellos que creen. Tenemos que empezar a creer. ¿Por qué no podemos ver esto el día de hoy? Hoy en día, déjeme leerle una historia real, que espero que inspire su corazón. Es un poco larga, pero cuando yo leí esta historia, mi corazón latía. Y es una historia real de hace algunos años, y usted lo puede googlear, es un hombre real. Este hombre se llamó George Mueller. ¿Alguien había escuchado de George Mueller? Bueno, dice: el ministro más conocido de el ministerio más conocido de George Mueller tuvo que ver con los orfanatos.
el cual comenzó en 1834, en su propia casa, con una especie de albergue para 30 niñas. Dios me está hablando muchas cosas con los niños. La obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir un edificio distinto, terminado en 1849. El problema del día de hoy es McDonald's, es Burger King, es Kentucky, que todo queremos que sea rápido. Si usted se da cuenta aquí, yo leo en un renglón esto, pero son 15 años de diferencia. Y eso es lo que el Señor está hablándome en este momento. Tienen que aprender a caminar en mi tiempo, porque Él no está en el negocio de McDonald's, de la comida rápida. Porque coma McDonald's un año seguido y se va a morir, porque es comida chatarra, rápida. El Señor está en los banquetes gourmet, saludables. Dice, terminado en 1849, con capacidad para 300 niños y niñas. 21 años después, cerca de 2,000 niños estaban hospedados en uno de sus 5 hogares de este tipo. 5 por 2, 10,000 niños. Lo que empezó en 30 niños en su casa. El mayor de todos los emprendimientos de Müller fue la construcción y mantenimiento de los grandes orfanatos en Bristol, Inglaterra. Comenzó la empresa con solo 2 chelines, 50 centavos, con 2 chelines, pero mucha fe. Y es ahí donde está la diferencia. Muchos de nosotros queremos el dinero para hacer las cosas, cuando el Señor dice: haz las cosas que yo te voy a dar el dinero, yo voy a abrir las puertas, yo voy a proveer los recursos. Pero nosotros queremos ver todo, y eso no es fe. Una pastora que tiene una de las escuelas más grandes y más prósperas de todo el estado, dice que Dios le dijo: abre una escuela. Dijo: no tengo dinero, abre una escuela. Dijo, y obedecí a Dios, renté una casa sin dinero, me puse afuera con una silla y puse: se aceptan inscripciones. Dijo, yo obedecí, ahora sigues tú, Señor. Dice que llegó una familia y dijo el Señor: no quiero que le gane el lugar a mis hijos. ¿Cuánto cuesta la inscripción? Tanto. Y la primera mensualidad tanto. Son 5 hijos, ahí le va todo. Con eso compré las primeras sillas. Pero todos queremos ver la cuenta en el banco para hacer las cosas. Lo que tenemos es que agudizar nuestros oídos, abrir nuestros ojos espirituales para seguir el camino que Dios está marcando en los sueños que Él ha puesto en tu corazón. $50 centavos tenía en su bolsillo, pero en esa respuesta a la oración, sin dar a conocer sus necesidades a los seres humanos, recibió los medios necesarios de parte de Dios. Sin dar a conocer sus necesidades a los seres humanos, que nada le podían ayudar, porque ¿quién va a querer comprar el sueño de orfanatos si eso no deja dinero? Y de maneras sobrenaturales, para erigir los grandes edificios y alimentar a sus huérfanos día tras día durante 60 años. En todo este tiempo los niños, escuche bien esto, y quiero que me regale 5 minutos más, por favor, que me voy a pasar. Los niños no pasaron ni un día sin comida. 60 años. Y el señor Müller dijo que si alguna vez faltaba siquiera una comida, él lo tomaría como evidencia de que el Señor no quería que el trabajo continuara. A veces la hora de la comida estaba casi a la mano y no sabían de dónde vendría la comida, pero el Señor siempre le enviaba a su tiempo. Durante los 20,000 o más días que el señor Müller tenía a su cargo las casas, el Señor llegaba en el momento exacto.
En 1836, Müller comenzó la institución del conocimiento de las escrituras para el hogar y el extranjero. Su objetivo era ayudar a las escuelas cristianas, ayudar a los misioneros y hacer circular las escrituras. Esta institución, sin patrocinio mundano, sin pedir ayuda a nadie, sin contraer deudas, sin comités, suscriptores o membresías, pero a través de la fe solo en el Señor, había obtenido y desembolsado no menos de 7,5 millones de libras esterlinas, que representan hoy más de 150 millones de libras esterlinas, sin pedir un centavo. Al momento de la muerte del señor Müller, eso es lo que había acumulado este centro. La mayor parte de eso se gastó para el orfanato. En el momento de la muerte del señor Müller, 122,000 personas habían sido enseñadas en las escuelas, apoyadas por estos fondos, y alrededor de 282,000 Biblias y 1,5 millones de Nuevos Testamentos habían sido distribuidos por medio del mismo fondo en todo el mundo. También 112 millones de libros religiosos, panfletos y tratados habían circulado. Los misioneros habían recibido ayuda en todas partes del mundo, y no menos de 10,000 huérfanos habían sido atendidos por medio de este mismo fondo. La obra del señor Müller fue prueba de la providencia de Dios, supliéndole en todo momento. Muchas veces, careciendo de alimentos que dar a los niños, recibía apenas horas antes donaciones anónimas para los mismos. En aquellos hogares los niños recibían una buena educación, buena alimentación y buen vestido, llevándose consigo Biblias cuando partían de los mismos. Se ha estimado que Dios le contestó más de 50,000 oraciones, según su diario, en el cual escribió: Dios nunca me ha fallado. Por casi 70 años, cada necesidad en conexión con este trabajo ha sido suplida, contestada. Todo porque creo en la oración. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él. Entre ellos uno cuando Müller oraba en su habitación. Escuche esta. Llevo 3 minutos. Y su fama ya era notoria. La reina de Inglaterra vino a su casa y su doncella llamó a la puerta de su habitación y le dijo: señor Müller, la reina está en la habitación queriendo hablarle. Y él respondió: dile a la reina que no puedo hacerlo ahora, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no la atenderé. A veces nosotros no podemos orar sino el WhatsApp a un lado. Y George Müller no atendió a la reina de Inglaterra. Y alguien que sabe de realeza sabe lo que es eso. No es cualquier cosa. En otra ocasión su orfanato amaneció sin comida para los más de 1,000 huérfanos en ese momento. Y la desesperación se apoderó de todo el personal. Pero Müller dijo: no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Entró en su habitación y oró: Padre de los huérfanos, falta pan, en el nombre de Jesús, amén. Después de unos minutos, varios carros con pan pasaron por la puerta del orfanato y el jefe dijo: señor Müller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y que para no jugar decidimos dárselos al orfanato. Müller dijo: no fueron los panes los que pasaron el punto, sino Dios quien respondió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Una vez se encontraba cruzando el Atlántico, pues se dirigía a una conferencia en Canadá. La densa niebla era totalmente cegadora. Era difícil conducir un barco en tanta niebla. Podría chocar con otra nave. Se arrodilló al lado del capitán y oró, pidiéndole a Dios que la niebla se desapareciera. Cuando fueron a cubierta, el capitán se veía asombrado. Se quedó sin habla. La niebla se había desaparecido completamente y pudo llegar a Canadá sin contratiempos.
Y te quiero decir algo: la edad no es impedimento para servir a Dios. A la edad de 60 años, el señor Müller comenzó a hacer grandes giras evangelísticas. Viajó 200,000 millas dando la vuelta al mundo y predicando en muchas tierras y en varios idiomas diferentes. Con frecuencia hablaba hasta a 4,000 o 5,000 personas. Predicó 3 veces a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Continuó sus giras misioneras o evangelísticas hasta los 90 años. Se estima que durante esos 17 años de trabajo evangelístico se dirigió a 3 millones de personas. Todos sus gastos fueron enviados en respuesta a la oración de fe. La oración de fe era lo que practicaba. Algunas de sus oraciones no habían sido contestadas tan rápido, pero fueron contestadas todas. Él oró por 50 años por 2 hombres, hijos de un amigo, para que se convirtieran a Dios. Un poco después de su muerte, ambos hombres aceptaron a Jesús como su Salvador y Dios. Uno de ellos se convirtió en el funeral de Müller. Müller decía que cuando Dios lo inquietaba a orar por lo que fuera, él no se daba por vencido hasta que la oración fuera contestada. En su vida leyó la Biblia más de 200 veces, 50 de rodillas, y antes de su muerte, cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer aún de rodillas, respondió: leer más de la Biblia, porque todavía sé poco de la excelencia de mi Cristo. Müller fue un hombre de oración hasta la muerte. Fue encontrado sin vida, hincado en su habitación el 10 de marzo de 1898, dejando como ejemplo su fe en la providencia de Dios, teniendo pleno conocimiento y certeza en que Dios no desampara a los suyos. Iglesia, el Dios de los apóstoles es tu Dios. El Dios de George Müller es tu Dios. No depende de Dios, depende de ti. En todo lo que leí de George Müller, nunca vi su oración enfocada en él. Siempre fue en lo que él iba a dar. Cuando tú te enfocas en las necesidades de otros y de la obra de Dios, Dios se enfoca en ti. Esta es una historia real, no es sacado de un cuento de Disney. La Biblia es real. Solamente el día de hoy, el Espíritu Santo que está aquí quiere llevar tu fe a otro nivel. Yo lo único que puedo hacer por ti es invitarte a que quieras dar ese paso de fe y a que le creas a Dios y hacer una oración por ti con todo mi corazón, para que Dios eleve el nivel de fe de nuestra iglesia y que grandes milagros se puedan ver en este lugar para la gloria de Jesucristo, y que grandes cristianos se levanten en este lugar como George Müller, para que el reino de los cielos se establezca y crezca, y que cuando Jesús venga por su iglesia, muchas personas hayan creído en él porque tú te levantaste. Si ese es el deseo de tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie. Y si hay alguien ahí, cierra tus ojos que quiera arrodillarse, aunque le calen las piedras, que no sea un impedimento unas piedras. Abramos nuestro corazón al Señor. Y así como ese padre un día le dijo al Señor: Señor, sí te creo, pero ayuda a mi incredulidad, Padre. Seamos sinceros con Él, Él nos ama. Y le decimos: aumenta nuestra fe, Señor.
Padre, aquí está tu iglesia este día. Aquí estamos delante de ti, humillamos nuestro corazón, Señor. Nos arrodillamos delante de ti, Señor, para pedirte perdón por nuestra incredulidad. Perdóname, Señor. Perdona mi incredulidad, Señor, que ha impedido, Señor, que tu poder sea manifiesto, ver tu poder. Perdona mi orgullo, Señor, que ha estorbado, Padre, el que tú te puedas manifestar, Padre, para tu gloria. Perdona el orgullo de tu iglesia, Señor, la soberbia. El día de hoy, Señor, nos humillamos ante ti, Espíritu Santo, y te pedimos que tú llenes, Señor, nuestra copa. Llena nuestra copa, Espíritu Santo. Fortalece nuestra fe, Señor. Queremos hacer la diferencia en este mundo, Padre. Señor, queremos ser una iglesia diferente, una iglesia que te conozca, Jesús, una iglesia que te ame, Padre, una iglesia llena del Espíritu Santo, que no busque su propio beneficio, Padre. Perdónanos, Señor, porque te hemos robado aún en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, porque aún ahí nos ha faltado fe, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho todo lo que nos has mandado a hacer, porque queremos estar seguros y tener base, Señor, para poder lograrlo aquello que tú nos has mandado. Yo te pido el día de hoy, Señor, que tú eleves, Padre, el nivel de fe de esta iglesia, Señor. Que las personas puedan venir a este lugar, Padre, y ser sanadas, ser transformadas, ser liberadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la fe de tus hijos, Señor. El día de hoy te decimos, Señor, aquí estamos, te creemos, Padre, te creemos, Padre. Estamos enamorados de ti, Jesús. Queremos ser siervos útiles para ti. Queremos ser vasos limpios, Padre. Que te honremos y te glorifiquemos en nuestra manera de vivir. Y que nuestra fe, Señor, que nuestra fe sea llena de frutos, Padre, que te honren y te glorifiquen a ti, Señor. Todo espíritu de duda, Señor, de rebeldía, de egoísmo, de soberbia, sale de nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor. Nuestros sueños son tus sueños, Padre. Toma el control de nuestras vidas y haznos hombres y mujeres diferentes, Señor, para tu gloria. Te damos gracias, precioso Señor y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. Tus pies, no hay
Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor porque no hay un mejor lugar que estar a tus pies, Padre. Mi alma te anhela, Señor. Te amamos, Padre. Tu iglesia te ama, Señor. Señor, llena nuestros corazones de sed de ti, Padre, del Dios vivo. Derrama bendición sobre tu pueblo, Señor, hasta que sobre y abunde. Te lo pido por favor, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. No le da un aplauso al Señor. Dios es bueno.